El uso de los medicamentos durante la terapia de hemodiálisis es un tema muy importante, muy interesante, del cual desarrollé en base a este artículo de referencia, de revisión, llamado Fármacos y Diálisis. Y tenemos como inicio, es responsabilidad de quien lo prescribe y de quien lo administra, los medicamentos. Hay que tener en particularidad los 5 correctos y conocer el medicamento y saber cómo manejar los eventos adversos. Las circunstancias dentro de la terapia de hemodiálisis es un paciente del cual tiene disfunción a nivel renal, por lo cual la eliminación de los medicamentos va a ser reducida, de los cuales son por vía renal su eliminación, y la albúmina también va a estar reducida, por lo cual tenemos menor cantidad de transporte y unión del fármaco hacia la albúmina, además de que muchas veces estos pacientes tienen acidosis, del cual nos aumenta este fármaco libre y activo a nivel sanguíneo, y el tipo de fármaco que tiene que ver con la parte de unión hacia la albúmina, sus características físico-químicas y su tamaño del medicamento. ¿Por qué es importante el tamaño del fármaco? El tamaño del fármaco es importante por el poro del filtro. El poro del filtro es algo grande, son de 20.000 a 30.000 Daltons, y los fármacos casi siempre son menores de este tamaño, por lo cual es filtrado por la máquina de hemodiálisis. ¿Cómo se administran los medicamentos dentro de la sesión? Bueno, es por la línea venosa. La línea venosa es la línea el circuito azul de nuestra máquina de hemodiálisis. La dilución tiene que ser una dilución común, como con cualquier otro paciente, la dilución recomendada por el fabricante, y se agrega al final del ultrafiltrado el volumen de la dilución de nuestro medicamento, además de que se purgará con aire posterior a su administración. Se deja casi siempre un poco de aire al final para limpiar, tratar de empujar el medicamento y que quede la mayoría dentro del circuito. El ketorolaco, vamos a revisar algunas características de los medicamentos para considerar cómo se comportará durante la hemodiálisis. El ketorolaco, su tamaño son 255 Daltons, algo más pequeño que el poro, por lo cual sí podría la máquina eliminarlo, pero su unión es del 99%, por lo cual no se elimina porque va unido a la albúmina. Mientras que la heparina, su tamaño es de 37.000 Daltons, por ende por sí misma no se elimina, su tamaño es más grande que el poro del filtro. Eso sí, hay que mantener, como es una proteína, es un biológico, hay que mantener en resguardo este medicamento de 2 a 8 grados centígrados para evitar que no tenga defectos, y evitar no agitar la heparina. Mientras que el hierro tiene igual un tamaño grande, considerablemente grande, 43.000 Daltons, y su complicación con el hierro no es de que se elimine por la máquina de hemodiálisis, más que nada son las reacciones alérgicas, por lo cual se recomienda administrarlo en un tiempo de infusión de no menor a 1 hora, y hay que hacer pruebas si es la primera vez de uso en este paciente para explorar a ver si el paciente no podría tener un efecto alérgico. Entonces, por lo cual se administra una dosis muy pequeña, únicamente para exponerlo y para conocer si el paciente va a presentar reacción alérgica al medicamento. Ya si no se presenta en un tiempo de 10 minutos, y continuar con
con la infusión del medicamento en 1 hora aproximadamente. El diclofenaco es una molécula pequeña, por lo cual sí se podría filtrar por el circuito de hemodiálisis con 318 Daltons, pero la unión a proteína es alta, es del 99%, por lo cual no se eliminaría. En cambio, la levocarnitina, que es un medicamento muy utilizado para mejorar el metabolismo de estos pacientes, la molécula es muy pequeña, 161 Daltons, y la unión a proteína, la unión a albúmina es del 0%, por lo cual es muy fácil que se elimine, y este medicamento casi siempre se administra hasta el final de la sesión para evitar su eliminación. El uso de los antibióticos. En general, el uso de los antibióticos en hemodiálisis es muy común, y la unión a proteína es baja. Es del 30 al 50% es la unión de proteína, por lo cual la mitad del medicamento, si se aplica durante la hemodiálisis, se va a eliminar. Los tamaños de la molécula igual son bajos, máximo llegan a los 1500 Daltons, 1800 Daltons, pero normalmente son moléculas muy pequeñas. Las penicilinas, las cefalosporinas, los macrólidos son moléculas muy pequeñas, por lo cual definitivamente sí se pierde gran parte de estos medicamentos durante la hemodiálisis, por lo cual los antibióticos idealmente son administrados después de la hemodiálisis, hay un punto aparte de la hemodiálisis, y dentro de la práctica pues no se llega a este ideal por cuestiones de logística, por cuestiones de tiempos. Entonces, lo que se utiliza comúnmente es mínimo 20 minutos o 1 hora, dependiendo, pero es hasta el final de la sesión de hemodiálisis para evitar esta eliminación. En conclusión, conlleva responsabilidad de los profesionales de la salud, el uso de medicamentos, y los medicamentos en hemodiálisis es un diferente el manejo a un paciente normal por la máquina de hemodiálisis y por nuestro paciente nefrópata. Hay que saber utilizar el manejo adversos, que va desde los antihistamínicos, corticoides, hasta la adrenalina, y hay que saber el uso correcto a nivel técnico. Y eso es todo por la parte de hemodiálisis.